Pues muy buenas tardes y bienvenidos de nuevo aquí a vuestro programa Al otro lado del pantano. Ya sabéis, martes 18 de abril, las 7 de la tarde y comenzamos aquí en Al otro lado del pantano. Faltan tan solo 40 días para que tengamos las elecciones municipales aquí, sobre todo en San Martín de Valdeiglesias. Es una decisión muy importante, ya que se demostrará el voto de responsabilidad que los ciudadanos tienen. Es un plebiscito para los ciudadanos y para los habitantes de San Martín de Valdeiglesias porque tendrán una gran decisión. Pero es fácil, tendrán una decisión de votar por la corrupción o votar por un San Martín que avanza y mejora. Bienvenidos al otro lado del pantano. Comenzamos. Bueno, pues bienvenidos al otro lado del pantano en esta tarde de martes calurosa y, cómo no, ya sabéis quién pone en valor este programa y porque dio nombre a este programa. Ella es Mercedes Zarzalejo, alcaldesa de San Martín de Valdeiglesias, que os recuerdo, en 2019 interpuso una denuncia en Fiscalía Anticorrupción contra los supuestos casos de corrupción que estaban sucediendo en el Ayuntamiento de San Martín de Valdeiglesias. Mercedes, buenas tardes, bienvenida y sobre todo gracias por estar aquí, por perder un poco de tiempo para compartir con toda nuestra audiencia. Buenas tardes, José, buenas tardes a todos. Como siempre, un placer. Bueno, Mercedes, hoy traemos algunos temas importantes, algunos temas, sobre todo uno que ha saltado hoy precisamente a la palestra y que es el futuro. Hablaremos un poco en unos momentos de el futuro. Pero sobre todo, Mercedes, traemos más historia sobre el SAU 5, conocer un poquito más de fondo qué es lo que ha sucedido en esa denuncia que se puso al Ayuntamiento de San Martín de Valdeiglesias por 5 ciudadanos de la localidad y que pedían más de 3 millones de euros del ayuntamiento para pagarles de las arcas municipales y que por suerte el ayuntamiento ganó junto con la defensa de Javier Basallo y ganasteis esta sentencia. Pero a mí me gustaría, Mercedes, porque en cada programa me dices y nos dices a todos que de alguna manera las sentencias no paran en el Ayuntamiento de San Martín y que siempre hay un proceso judicial abierto y que cada semana abres un sobre donde te llega una citación. Cuéntanos un poquito, ¿cómo lleváis en el Ayuntamiento todo esto de los procesos judiciales? Sí, así es, como he venido repitiendo a lo largo de esta legislatura. Aparte de todo ese trabajo intenso para sanear las cuentas municipales y pagar todas las deudas y préstamos que teníamos y con los que nos encontramos en el año 2019, pues una labor importante también ha sido la defensa jurídica, ¿no?, del propio ayuntamiento, puesto que en estos últimos 4 años pues, se ha visto azotado por una oleada grande de demandas judiciales, ¿no?, contra el propio ayuntamiento y por ende contra los intereses de los vecinos. Pero además siempre esas demandas pues por sucesos o por hechos del pasado, ¿no? O sea, ya en la propia campaña electoral del 2019 amanecimos con aquella demanda y con aquella sentencia respecto a la titularidad del castillo y desde ahí hasta hoy pues no hemos parado, ¿no? Por situaciones diferentes y anteriores además a esta legislatura, ¿no? Sin ir más lejos, en el día de ayer el último pronunciamiento judicial que ha llegado a este ayuntamiento pues ha sido una sentencia por un procedimiento de responsabilidad patrimonial donde se pedía una indemnización por una serie de daños producidos en una vivienda en el año 2017, ¿no? Y fruto y producto pues de la negligencia del propio ayuntamiento en ese año, en el 2017, cuando se hace esa reclamación administrativa por los daños de una inundación producidos en una vivienda. Al final nos ha costado en esa sentencia una indemnización de 11.000 euros, ¿no? O sea, el litigante solicitaba en vía administrativa pues simplemente la reparación de esos daños y de ahí, y por el caso omiso del propio ayuntamiento y la propia negligencia de dilatar estas reclamaciones y estos expedientes sin ningún tipo de justificación, pues al final el resultado es que a fecha de ayer se notifica una sentencia al ayuntamiento en el
que hay que pagarle a este ciudadano 11.000 euros de las arcas municipales, además de los honorarios, lógicamente, en abogado y procurador que nos corresponde, ¿no? Entonces, bueno, efectivamente la tarea y la actividad de defensa judicial del ayuntamiento es larga y todas las semanas llegan algún tipo de procedimiento o algún tipo de diligencia, auto o demanda, ¿no? En este sentido, que a diferencia de lo que dice el Partido Socialista, no es que el ayuntamiento se gaste el dinero de los contribuyentes en honorarios para denunciar a nadie, todo lo contrario, lo que hacemos es defender los intereses de los propios vecinos y del propio ayuntamiento por demandas judiciales que nos llueven por fantasmas del pasado y por marrones que nos han sabido gestionar de la manera debida en las legislaturas anteriores, ¿no? Y que ahora están aflorando. Otro ejemplo de ello es esa propia sentencia a la que tú te referías, ¿no? De un polígono industrial que lleva abandonado 20 años, ¿no? Y que sin embargo la demanda se interpone en el año 2022, ¿no? Justo cuando han pasado 20 años y justo cuando gobierna pues un equipo de un color político diferente al que ha gobernado siempre, ¿no? Sí, porque además nos vamos a meter mucho en materia porque hay muchísimo en el SAU 5, pero sobre todo hay muchos datos curiosos porque la norma subsidiaria se crea en el año 99. Hay un concejal que es poseedor de varios terrenos en ese SAU 5, habiendo creado él las normas subsidiarias, y me gustaría saber si esos terrenos se compraron antes o después de que este concejal hiciera la norma subsidiaria, porque sería una ventaja, ¿no? Saber que tú ibas a convertir eso en un polígono industrial, y además de una ventaja sería una irregularidad o por lo menos una ilegalidad, ¿no? Completamente. Pero hablaremos eso de cómo se para el polígono industrial, ese SAU 5 en el 2008 y por qué un poquito más adelante, Mercedes. Yo lo que te quiero preguntar es porque he visto algunas en algún comentario de las redes sociales cuando tú sacas lo de el superávit que habéis tenido en el ayuntamiento en el año 2022, en el año 2022 sí, con más de 2 millones de euros, sí. ¿vale? ¿Hay algún comentario de algún trabajador municipal que dice que ya que tienes dinero, que por qué no le pagas, ¿no? Lo que el juez te ha dicho que le tienes que pagar? ¿Existe algún tipo de deuda con algún trabajador? No existe ningún tipo de deuda con ningún trabajador. Se pagan lógicamente religiosamente y puntualmente todas las nóminas, incluidas las gratificaciones extraordinarias que se están pagando a algunos trabajadores por exceso de trabajo, ¿no? Obviamente no hay ninguna deuda en conceptos retributivos, como si la había cuando yo llegué en el 2019, que se le debían a los policías locales 40.000 euros en horas extraordinarias, por ejemplo, y todos estos pronunciamientos judiciales en donde se ha condenado alguna cantidad de dinero al ayuntamiento, ya sea indemnización o costas judiciales, desde luego se han pagado y se han ejecutado íntegramente. Y concretamente ese trabajador, que es un operario del Patronato Municipal de Deportes, efectivamente además interpuso otra demanda por ejecución de títulos y hace poco, concretamente creo que es de febrero, el auto que se envió concretamente el 22 de febrero del 2023, en ese procedimiento de ejecución, precisamente el auto que nos llega expone en su parte dispositiva que declara que el Patronato Municipal de Deportes de San Martín de Valdeiglesias ha ejecutado la sentencia en todos sus términos y por lo tanto archiva esa ejecutoria, ¿no?, instada por el propio trabajador. Otra cosa es que el trabajador lo que pretendía es que por una vía atípica es que el propio juzgado reconociera un salario para un operario sin tener ni tan siquiera una RPT, sin tener ni tan siquiera un convenio colectivo que regule esos salarios. Pretendía pagas extraordinarias aparte, pretendía una retribución de 2.168 euros mensuales. Repito, en la categoría de operario, o sea, personal no cualificado, ¿no? Entonces, lógicamente, si lo que pretende es
alterar y una innovación, una modificación de las condiciones sustanciales de trabajo, pues tiene que acudir a otra vía y demostrar por qué se debe producir esa modificación de las condiciones retributivas de este trabajador, ¿no? Pero en este acto, en este auto, obviamente lo que se está declarando es que su reclamación ante el juzgado de lo social está satisfecha, está cumplida y se ha ejecutado íntegramente la sentencia en todos sus términos, por lo cual nada se le debe ni nada puede reclamar, ¿no? Ya os digo que diferencia aparte es que él pretenda que se le declare un salario muy por encima, lógicamente, de su categoría profesional y que además no está regulado ni contemplado en ninguna norma convencional, puesto que el ayuntamiento no tiene ni tan siquiera convenio colectivo, ni tampoco relación de puestos de trabajo, que os recuerdo que ha sido rechazada por el Pleno 4 veces, y pretenda un salario que no se corresponde, ¿no? Y si es así, pues lo tendrá que reclamar donde sea oportuno reclamar. Un salario nada despreciable, ¿cuánto has dicho? 2.168. ¿Y ganan todos? O sea, la misma categoría de todos los empleados municipales ganan esos 2.100 euros? Obviamente no es así. Un operario por convenio colectivo, que vuelvo a repetir que no tenemos convenio colectivo en el ayuntamiento, pero aplicando los convenios del sector, pues ronda pues a lo mejor en 1.100 euros, ¿eh? O sea, estamos hablando del doble. Del doble. Del doble. Para que todo el mundo entienda, Mercedes, lo disparatado que podría ser este sueldo, ¿cuánto ganas? ¿Cuánto ganas de alcaldesa al mes? Pues eso, más o menos, 2.100 y algo. O sea, teniendo la responsabilidad de un municipio, ganas lo mismo que un operario municipal. Que lo que pretende él ganar. Madre mía. Efectivamente, también tengo trabajadores que ganan más que yo, ¿eh? O sea, y no me estoy refiriendo a los funcionarios habilitados. Tremendo. Trabajadores laborales, me refiero, que ganan bastante más que yo. Tremendo. Hablando de todo esto, Mercedes, de denuncias y todo eso, ayer me comentaban, como dice el señor Luis Aro, ¿no? Que se basa en oídas, ¿no? Que realmente ya me parece vergonzoso que un candidato a la alcaldía por parte del Partido Socialista, además, cogido en los brazos con el señor Lobato y con el señor José Luis García para que se presente una candidatura donde está siendo investigado por nada más y nada menos que 6 o 7 delitos, ¿vale? De supuestos casos, pues luego los contaremos esos delitos, que ya los hemos dicho en este programa. Ya me parece un acto realmente temerario, pero más temerario, si cabe aún, Mercedes, es ver cómo esta persona o personaje se está dedicando a hacer política ahora mismo, esta no, para ganar unas elecciones. ¿A qué me refiero? A que he oído, he escuchado o me han contado, es algo de los argumentos que él pone en todos sus posts. O sea, he dicho, he oído, he escuchado. ¿Tú crees que un representante político, además de ya haber demostrado con todas sus mentiras, como vamos a demostrar con este post que publicó el 7 de abril del 2023, donde decía que ha quedado muy claro que además de las mentiras de Mercedes Arzalejo, el informe de Guardia Civil de Operación Pantano es que no ha habido enriquecimiento por parte de ningún político ni de ninguna empresa? Hablaremos de esto ahora, de este post que además pusiste el 7 de abril, si no me equivoco, sin ni tan siquiera haber leído lo que ese informe policial decía, ¿no? Sin ni tan siquiera haberlo leído. Totalmente una irresponsabilidad. Bueno, ya lo dijo cuando se presentó como candidato a la alcaldía por parte del Partido Socialista, ¿no? Acabó su post diciendo nos vemos en las calles. Pues obviamente, eso es lo que hace, ¿no? Una política callejera a través de los rumores, de lo que le dicen, de lo que le cuentan y sin tan siquiera investigar o analizar la información veraz, oficial y contrastada, ¿no? Sino que se mueve pues por lo que le dicen en el bar, por lo que le cuentan los empleados municipales que se dedican a hacer política en vez de trabajar. O sea, bueno, pues es así, ¿no? Y claro, ¿qué pasa? Pues que mete la pata un día sí y un día también. Hoy mismo lo ha hecho, ¿no? Con ese alegato de la desaparición del banco. O sea, dígame usted a mí, yo ayer cuando me entero
que uno de los bancos que habíamos colocado había desaparecido y pongo cupos en mi cuenta personal, que no es la cuenta del ayuntamiento ni del Partido Popular ni nada, en mi cuenta personal, que arrancábamos el lunes y la semana con la desaparición de uno de los bancos nuevos, buenos días, ese es mi texto de la publicación, y él enseguida alude a que se está insinuando que el Partido Socialista había tenido algo que ver con eso, ¿no? Entonces, una de dos, o falla la conciencia y entonces tenemos una piel muy fina para entender que se nos están insinuando algo, que eso pudiera ser, o tenemos un afán de protagonismo enorme, ¿no? Por meterse en unos berenjenales por lo que le dicen, lo que le cuentan y lo que le rumorean, ¿no? Así que, bueno, pues este es la clase de política que lleva haciendo ya mucho tiempo el señor Haro y obviamente, pues como yo le he dicho muchas veces en los plenos, ni lee, ni comprueba, ni contrasta absolutamente nada. O sea, hace una política callejera, total, callejera y en algunos casos, pues de cal y borroca. Irresponsabilidad ha demostrado. Soberbia le sobra y más que demostrado. Aires de grandeza, tres cuartos de lo mismo. O sea, yo creo que todos los factores negativos que un político tendría que tener a nivel municipal, nacional o autonómico, a cualquiera, este señor lo tiene. Pero es que además, Mercedes, ¿tú sabes cómo le llamo yo a partir de ahora? El Luis sin miedo. Pero ¿sabes por qué? Porque me parece tremendo que este señor esté siendo investigado por la justicia y tenga la desfachatez de ir vendiendo cosas que no son suyas en campaña electoral, como por ejemplo prometer a los cazadores que si él llega a ser alcalde les dará los terrenos públicos para ponerlo a nombre de la Asociación de Cazadores. O sea, me parece tremendo que con lo que tiene encima aún siga cometiendo esto que se podría considerar, si esto fuese así, Mercedes, se podría considerar totalmente un delito de prevaricación. Hombre, a ver, de hecho, además es que llueve sobre mojado, o sea, llueve sobre mojado. Ya tuvimos, y los cazadores lo saben muy bien, él tiene una espina muy clavada con los cazadores porque lógicamente metieron la pata y además no les salió nada bien y vuelven a las andadas y vuelven a las andadas. Ya en la pasada legislatura hubo un problema que todos recordaréis, que fue bueno, pues indignante para el colectivo de cazadores, que fue cuando licitaron el coto de caza de los montes públicos, obviando su condición de régimen de caza controlada y sacándolo a subasta, digamos, a licitación al mejor postor, es decir, al que más pagara, ¿no? Y por tanto, y por ende, traicionando los 40 años que el colectivo de cazadores lleva cuidando de esos montes y lleva teniendo la concesión de ese aprovechamiento cinegético, ¿no? Cuando aquello ocurre, la Asociación de Cazadores acude a las tres formaciones políticas que formábamos parte de la corporación municipal y lo que nos pide a las tres, al Partido Socialista, al Partido Popular y a Izquierda Unida, es que convocáramos o que solicitáramos, en el caso de la oposición, un pleno extraordinario para debatir estos asuntos, ¿no? Y la única formación política que solicitó ese pleno extraordinario fue el Partido Popular, no lo hizo Izquierda Unida, y el Partido Socialista, en este caso la alcaldesa, que tenía la competencia para convocar ese pleno, tampoco lo hizo. Y recordaréis todos que además ese pleno extraordinario, con muy mala intención, se convocó un lunes a las 8 de la mañana con la única intencionalidad de que los cazadores, que son en su práctica mayoría trabajadores, pues no pudieran acudir un lunes a las 8 de la mañana, ¿no?, a presenciar ese pleno, aunque allí estuvieron todos, ¿no? Yo hago una incidencia en este asunto porque me parece de gran calado, ¿no? Y ya en aquel momento, cuando se obvia
la condición de coto de régimen controlada, que es el único que existe en la Comunidad de Madrid y que persiste en la Comunidad de Madrid, ya hubo que luchar mucho esa condición y que no se perdiera esa condición, ¿no? Y lo saben perfectamente los cazadores y lo saben perfectamente la junta directiva que había en aquel momento y la que hay ahora, ¿no? Entonces, ojo a este asunto, porque en la próxima legislatura cumplen ambos cotos, o sea, el aprovechamiento cinegético tanto de los montes públicos como de las viñas, que también tuvo sus problemas y ahí hubo un segundo engaño a los cazadores, pues tanto uno como otro cumplen en la próxima legislatura. Y hay que volverlos a sacar y hay que volverlos a concesionar. Entonces, yo sinceramente, del que me engaña una vez, no me vuelvo a fiar. Ya se produjo un engaño con los montes públicos, se produjo otro con las viñas y desde luego cuando una persona que ya sabe perfectamente cómo funcionan los montes públicos y el aprovechamiento cinegético ofrece nada menos que la titularidad de esos cotos a nombre de la sociedad de cazadores, demuestra, primero lo que tú has dicho, no tiene ningún escrúpulo a la hora de mentir. Segundo, tiene un profundo desconocimiento del procedimiento a seguir para estos temas. Y tercero, está vendiendo otra moto igual que la del 2017 y del 2018. Y ahí están los cazadores que sufrieron mucho en aquellas circunstancias y en aquel momento porque de verdad vieron peligrar su afición y su derecho a cazar en los montes de su pueblo. Ya sufrieron mucho, pues en ellos está si se quieren volver a fiar o a confiar en la palabra de una persona que ya en su momento les traicionó junto a Mari Luz Lastres. La palabra de una persona que ha demostrado más que con creces lo que tú bien has dicho. Le da igual decir lo que diga y vender lo que tenga que vender con tal de tener el poder, porque es una persona que lo único que ha demostrado es querer llegar al poder al precio que sea. Yo no sé si estás de acuerdo conmigo, Mercedes, pero después de todo lo que hemos hablado del programa, después de todo lo que hemos ido viendo y nos has mostrado a través de documentación, porque hay una cosa muy importante, y antes de pasarme a esto, es lo que iba a decir, es muy fácil hacer comentarios en redes sociales y es muy fácil engañar a la ignorancia. Cuando una persona es ignorante, ¿no? Pues al final, todo aquel que crea que Luis Haro es limpio, el equipo de gobierno anterior, que es limpio después de todo lo que ha salido en Operación Pantano, pues oye, perdóname, te puedo creer una vez, dos, pero ya las veces que van no. Entonces, es fácil hacer un comentario en redes sociales, como hemos visto, el trabajador municipal que pide dinero, que se le debe dinero y que ya que hay un superávit se le pague, pero hay muchos comentarios, ¿no? Es fácil hacer el comentario, el post de Luis Haro a través de palabras, pero lo que realmente tiene que ver la población y sobre todo para tomar una decisión importante ese 28 de mayo, porque esa decisión es lo que va a llevar 4 años de saber qué es lo que va a suceder en cada municipio y sobre todo en San Martín de Valdeiglesias. Y en España. Y en España, que si será en diciembre. No, pero ya el próximo 28 de mayo lo que se tiene que producir en toda España es el fin de la política sanchista y lo que se tiene que producir son 8.000 mociones de censura a esa política destructiva de España y lo que se tiene que producir en San Martín de Valdeiglesias es un no claro, rotundo y bien alto a las políticas de corruptela del Partido Socialista, ¿no? Y un grito a la esperanza y al decir ni un paso más atrás de este San Martín que tiene que andar hacia adelante, ¿no? Y lo que te decía Mercedes es eso, que es fácil ir a las redes y comentar todo lo que se quiera comentar, como se está diciendo, e incluso tienes ahí un pseudo periodista, que además es una persona que bueno, mejor ni conocerla, ¿no? Pero que ha tenido la desfachatez, el otro día me comentaban, que va diciendo que tú le debes... también te comentan? Sí, me comentan, me dicen y me cuentan que además este señor me dijo que si lo denunciábamos, que obviamente él iba a juzgado para decir que efectivamente lo había dicho y se lo había dicho a él, ¿no? Que tú le debías 20.000 euros por un alquiler de equipo, que mis carnets de pilotos son falsos. O sea, todo esto es lo que este señor va diciendo por ahí. Además tiene un programa en una radio que me hace mucha gracia, por cierto, la radio
o cuando entra el director diciendo no me hago responsable, ¿no?, de lo que todo aquí se comente. Eres igual de responsable. Viejos amigos, ¿no?, de litigios también judiciales. Bueno, pues mira, ya que me preguntas este tema y como sé que al final esta es la política que se hace, ¿no? La política destructiva de ir de boca en boca, de bar en bar, tachando, ensuciando la imagen de las personas sin contrastar nada, sin por supuesto probar nada, pero además se hace con la puerta, o sea, por la puerta de atrás, quiero decir, sin que haya una publicación, sin que se diga ni tan siquiera en antena, ¿no? Y por lo tanto, bueno, pues privando, en este caso, mi derecho de defensa, ¿no? Esta persona, si vosotros recordaréis mucho mejor que yo, ¿no?, en la época 2007-2011, donde había una radio municipal que estaba y un periódico, ¿no?, que estaba dirigida por Parrado, esta persona precisamente colaboraba o trabajaba o no sé cómo llamarlo en esa radio, ¿no? Un dato que ves en esta ocasión yo desconozco, pero que he oído mil veces, es que aquella radio pues se llevaba una cantidad bastante jugosa, ¿no?, de dinero público de las arcas municipales, ¿no? Cuando yo llego al ayuntamiento, y este señor trabajaba precisamente en esa radio, cuando yo llego al ayuntamiento, la radio municipal, al igual que muchas de las, o prácticamente todas las concesiones administrativas, pues están caducadas, el contrato está extinguido en plazo y por lo tanto pues hay que proceder a iniciar nuevos procedimientos de concesiones administrativas y uno de ellos es la radio municipal. Cuando se saca esa concesión, pues la adjudicataria de la radio es una empresa que se llama Grupo Babel, correcto, Grupo Babel, y este señor que además reside en Pelayos, o sea que no tiene nada que ver con San Martín de Valdeiglesias, pues no sé en circunstancias y bajo qué circunstancias entra a trabajar en esa radio, no sé si tiene un contrato laboral, no sé si tiene un contrato mercantil, o sea, no tengo ni idea, ¿no?, de cuál es su vínculo jurídico con esta empresa y bajo qué condiciones empieza a trabajar en esa empresa, ¿no? Lo cierto es que como viene siendo habitual y lógico en todas las concesiones administrativas, hay un contrato mercantil entre el ayuntamiento y la empresa a la que se le adjudica esa concesión, y nosotros, además, por cláusula de contrato, estamos totalmente eximentes de responsabilidad respecto a los problemas que ellos puedan tener o no con sus trabajadores, ¿no? Son trabajadores de la empresa adjudicataria, no del ayuntamiento. Entonces, mientras que su relación laboral con el Grupo Babel va bien, pues todo va bien, y en el momento que esa relación parece ser que empieza a perjudicarse, pues claro, quiere hacer responsable al ayuntamiento y en este caso a mi persona de una serie de cosas que ni nos vinculan ni tenemos responsabilidad. Y en ese caso, yo le he escuchado alguna vez decir pues que le había prestado o cedido o algo así, no sé qué aparato a la empresa concesionaria cuando le contratan y que quería que le devolvieran ese aparato. Por lo tanto, punto 1, dinero ni le debo yo ni le debe la empresa que le contrató. Punto 2, si quiere recuperar ese aparato, pues se lo tendrá que reclamar a la empresa que en este caso Obvio. se lo dejó. Y luego, ¿qué era lo que pretendía? Que yo le diera acceso cuando él rompe esa relación con esa empresa, que yo le diera acceso a la torre de control donde están los aparatos de comunicaciones, no solo de la radio, los sistemas Tetra, las comunicaciones de bomberos, por ejemplo, de Cruz Roja, o sea, no solo de Protección Civil, que yo le diera acceso a esa torre para que él quitara así de pronto ese aparato que decía él ser suyo. ¿Vale? Entonces, primero, es un problema entre él
y su empresa, no es un problema del ayuntamiento. Lógicamente, yo no, o sea, para empezar esa torre, quien tiene el control de acceso a esa torre es Canal de Isabel II, porque la tiene concesionada, por lo cual yo tampoco soy quien para decirle a este señor que entre o que salga. Y si tiene procesos judiciales abiertos con esta empresa, pues tendrá que dirimir la justicia el resultado de esos procesos judiciales. Me consta, eso sí, que es una información que doy, me consta que este señor ha sido denunciado por ciertas conductas ilícitas que ha cometido y me consta también que ese aparato al que él se refiere, que yo no sé si es un transmisor o un receptor o lo que sea, me consta que incluso está depositado en un juzgado, donde se ha depositado también una denuncia. Pero desde luego, ese señor, por llamarle de alguna forma, no tiene ningún tipo de vínculo jurídico ni con el ayuntamiento ni conmigo. Por supuesto, como no hay ningún tipo de vínculo jurídico, el ayuntamiento no debe absolutamente nada y no puede hacer partícipe ni responsable de sus problemas laborales privados a un ente público como es el Ayuntamiento de San Martín de Valdeiglesias. Ya está. Pero de verdad, o sea, que tache mi imagen o que quiera ensuciar mi imagen porque no se salió con la suya y porque obviamente yo no iba a delinquir entrando en una propiedad a la que no podía entrar y por eso hace este tipo de afirmaciones, de bulos y de calumnias, no me sorprende nada, ¿no? Porque fíjate, ya al principio de la legislatura estuvo en mi despacho cortándole algún trajecito al propio alcalde de Pelayos, ¿no? Porque él era de Pelayos y quería incluso ser candidato del Partido Popular, ¿no? Y estas cosas, o sea, sinceramente, pues creo que sus objetivos son muy claros, ¿no? Y al final es bueno, pues lo que viene siendo en esta vida un trepa, ¿no? Entonces, bueno, pues... Y no hay que olvidar que este personaje estuvo en la época de Pablo Parrado, cuando la radio municipal aquí se le pagaban 8.000 o 9.000 euros al mes. Y no hay que olvidar que cuando entra Radio 21 como concesionaria de la radio municipal de San Martín de Valdeiglesias, incluso mantienen un procedimiento judicial precisamente con este señor y hasta, como decimos siempre, hasta hace 2 días eran enemigos número uno y ahora, pues mira, uno tiene un programa de radio en la casa del otro, ¿no? Todos juntos, unidos en contra de la alcaldesa de San Martín, pero emiten el programa en Navas del Rey. O sea, es que esto es un garigay estupendamente. Además, muy curioso que dice ser del Partido Popular apoyando públicamente al Partido Socialista y creando y además, al transfugismo, sí. Y creando además una asociación que me parece muy bien de colectivo LGTBI, que agárrense ustedes las subvenciones como llega a gobernar el Partido Socialista que va a soltar el municipio para ese colectivo aquí en San Martín de Valdeiglesias, porque además una de las principales que ha fundado esa fundación va también de candidata en esa lista electoral. Yo no sé por qué hablando de este personaje, Mercedes, me viene a la cabeza hacerte una pregunta. Y lo primero es, dentro de muy poco, ya llevas casi los 4 años cumplidos como alcaldesa, pasarás a alcaldesa en funciones. Y la pregunta que te quiero hacer, y ya te digo que no sé por qué me viene esta pregunta a la cabeza hablando de este personaje, pero ¿sabes ya cómo va esto? Pues hombre, a ver, yo sé cómo va hacer una política municipal, o mejor, como a mí me gusta llamarlo, una gestión municipal con honradez, con transparencia y con la ley en la mano, ¿no? Y cumpliendo todos los procedimientos. Si saber de qué va esto es tapar las corruptelas de algunos, hacer algunos movimientos en beneficio propio, meter codazos y pisar callos para conseguir fines propios, tirando por tierra a compañeros a lo mejor, ¿no? Y amigos, pues si se trata de eso, desde luego no lo sé, ¿no? Porque eso desde luego
Vamos, ni lo he hecho en mi mundo profesional, ni lo he hecho en política, ni se me ocurrirá hacerlo nunca, ¿no? Yo creo que en la vida al final todo tiene su recompensa y cuando uno se esfuerza obtiene sus frutos y no hace falta pisarle el callo a nadie ni dar codazos a nadie, ¿no? Y mucho menos con mentiras, ¿no? Entonces, eso lógicamente no sé hacerlo. Entonces, si ser alcalde va de esas conductas, ¿no? O de mirar para otro lado cuando ves casos flagrantes de corrupción, pues no sé de qué va esto después de 4 años. Si ser alcalde, por lo menos en lo que yo entiendo cómo debe ser la política y cómo debe ser además el futuro de la política, es gestionar con transparencia, con legalidad y dando oportunidades a todos, pues yo creo que así lo hemos hecho a pesar de las dificultades y de todo lo que teníamos en el propio ayuntamiento, ¿no? De hecho, se ha demostrado con las licitaciones públicas que en contratos de importante cuantía, como puede ser los materiales de construcción, eh, eh, tienen las mismas oportunidades y las propias empresas del municipio que han optado a ellos, pues han sido adjudicatarios, ¿no? O sea bueno, ahí está la igualdad de la oportunidad y el principio de transparencia, ¿no? Entonces, pues ya te digo, si de lo que se trata para ser el alcalde de un pueblo de esta zona es de por delante ir de una manera, pero por detrás clavársela a los demás y hay que ser amigos de estos porque son los que dan votos y hay que mirar para otro lado si hay alguna cosa que no y al final comemos todos del bollo, pues no, eso evidentemente no sé de qué va, ni quiero saberlo tampoco. Lo he dicho en muchos programas, lo sigo diciendo, lo mantengo y lo mantendré. Las políticas municipales, las políticas nacionales necesitan políticos como tú, que miren realmente como tú estás diciendo y no efectivamente por ganar un voto, por beneficiar a unos pocos, ¿no? Como se ha hecho en este municipio durante muchos años. Se han controlado los censos, se ha sabido a qué familias tocar, dar una limosnita de un puesto de trabajo para ganarte los votos, ¿no? Creo que ese tipo de políticas deben desaparecer a nivel de todo. O sea, no cualquiera, yo pienso que no cualquiera está preparado para ser un alcalde. O sea, no cualquier persona vale para dirigir un municipio. Mueve mucho dinero y enhorabuena, Mercedes, y ojalá todos los políticos miraran como tú miras hacia adelante, ¿no? Y sin importar ese voto por hacer un trato de favor. Ojalá. Bueno, ¿te parece que nos pasemos a hablar un poquito del SAU 5, Mercedes? Porque recordamos que el 5 de abril de este mismo año, el Ayuntamiento de San Martín de Valdeiglesias lanza un comunicado, como podéis ver, un post en el cual dice que el Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 22 de Madrid desestima íntegramente la demanda interpuesta contra el Ayuntamiento de San Martín de Valdeiglesias por los titulares de los terrenos incluidos en la urbanización del polígono industrial del SAU 5 La Colmena Sur. Una indemnización que si hubieran conseguido sacar ascendía a más de 3 millones de euros. 5 personas que hubieran tocado a más de 600.000 euros cada uno de ellos y que sin duda estoy convencido que hubiera sido la ruina para el municipio de San Martín de Valdeiglesias. Eso por supuesto. A ver, no son 5 personas, son cuatro empresas, perdón, y una titular, una particular. Y efectivamente, pues esto es como todo, ¿no? Como lo que decía al principio, ¿no? Son los fantasmas del pasado o sea, las típicas, como ha sucedido con todo, ¿no? Como ha sucedido con Costa de Madrid, como ha sucedido con Canto Redondo, como ha sucedido con el Castillo, como ha sucedido con todo, ¿no? O sea, son los marrones del pasado perennes en el tiempo, en los chanchulleos de siempre, y ahora que es cuando ha venido a gobernar otro color político, pues lo quieren solucionar en 2 días justamente lo que nunca han reclamado
con los gobiernos del Partido Socialista y concretamente con los gobiernos de José Luis García, ¿no? Como todos sabéis, el SAU 5, el plan de parcelación del polígono industrial, la Colmena Sur, pues lleva abandonada y parada 15 años. Se inicia ese desarrollo urbanístico de ese sector. Por determinadas circunstancias se paraliza porque la propia Comunidad de Madrid emite informes negativos, puesto que no se estaban cumpliendo la normativa urbanística, y los propietarios de esos terrenos que nunca habían reclamado al Ayuntamiento de San Martín, dirigen un escrito incompleto y totalmente negligente al Ayuntamiento el 17 de agosto del 2021 y sin tan siquiera pasar, nada de tiempo, el 2 de diciembre del 2021, o sea, justo esperaron a los 3 meses de rigor para demandar judicialmente ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo al Ayuntamiento, declarando pues una denegación por silencio, ¿no?, administrativo, ¿no? Efectivamente, lo que se pretendía con esta demanda judicial son varias cosas. La primera, si daban solución a sus reivindicaciones después de 20 años, pues fíjate qué ricos son, 3 millones de euros con sus costas, con sus intereses y con todas las indemnizaciones que solicitaban. Y segunda, que es el trasfondo de toda esta situación, lo que se pretendía era una utilización política electoral, ¿no? Una utilización política electoral para acabar la legislatura, pues diciendo algo así como el gobierno del PP UCIN dejan una pella de 3 millones de euros en el ayuntamiento que hay que pagar a los titulares del SAO 5, ¿no? Y ya llegaremos nosotros para solucionarlo, cuando son ellos mismos los causantes y los responsables de todos estos entuertos, llámese Costa, llámese Castillo, llámese lo que se llame o llámese ahora el SAU 5, ¿no? ¿Por qué digo esto? Porque efectivamente, como bien comentabas, el propio concejal de obras, que es el responsable del consistorio cuando se aprueban las normas subsidiarias de 1999, es uno, a través de su inmobiliaria, es uno de los demandantes, ¿no? Pero es que además esto lo estamos viendo constantemente en todo, ¿no? O sea, me hacía gracia que hace poco otro de los concejales de la época, ¿no?, de José Luis, estaba este señor, Luis Lastras, y estaba otro señor que era Valentín Gómez, que también fue responsable y teniente alcalde y concejal de obras durante unos años, ¿no? Entonces, acudían al ayuntamiento a meter un registro diciendo algo así, ¿no? Lo tengo por aquí y es muy, muy sorpresivo, ¿no?, cuando dice algo así, ¿no?, hablando de un camino público, y dice: todo esto es muy extraño, porque nunca habíamos visto el corte de este camino. Pues, o sea, fíjate hasta dónde llega la hipocresía, ¿no?, y la mala fe de este tipo de gente, ¿no? Pues efectivamente, señor Gómez, esto es muy extraño, porque son las cosas que ustedes han hecho durante muchos años. Es muy extraño, tan extraño como que puedas ir por un camino y acabes en el salón, digamos, de una casa unifamiliar, que puede ser la suya o de otra persona, ¿no? Eso también es muy extraño, pero son las cosas que han sucedido a lo largo de muchos años durante la hegemonía socialista en el poder y al frente del Ayuntamiento de San Martín. Por supuesto, en eso estamos de acuerdo. Mire usted, al final de la legislatura vamos a estar de acuerdo en algo. Efectivamente, hay muchas cosas muy extrañas en San Martín de Valdeiglesias, pero o sea, lo impresionante de toda la desfachatez del mundo de esta gente es que ahora se sorprenden. ¡Qué extraño! No me había dado cuenta. ¿De qué estaba? No me había dado cuenta que estaba esto por aquí. O sea, bueno, pues todo al final con esto pretenderán lo mismo que con el SAU 5. Con el SAU 5 lo han perdido, con esto han pretendido lo mismo, ¿no? Una de las pretensiones que plantean en la propia demanda que interponen el 2 de diciembre de 2021, ¿no?, era algo así como que el juzgado ordenara
ordenara al Ayuntamiento de San Martín directamente, ¿no?, a culminar las obras del polígono industrial. Pero vamos a ver, ¿cómo a terminar las obras? Pero si hay que empezar a hacerlas, ¿no? Si hay que empezar. Otra de las pretensiones que se pretendía es que se inscribiera en el registro de la propiedad, atención, un proyecto de reparcelación del SAU 5 que había sido aprobado definitivamente, sorpresa, por un decreto de alcaldía. ¿Y cuándo se firma ese decreto? Pues donde se firman todas las meteduras de pata de Mariluz Lastras, justamente en marzo del 2019. Un proyecto de reparcelación aprobándolo definitivamente vía decreto de la señora alcaldesa, ya en la cola y en la recta final de su legislatura, cuando estamos hablando de un problema patente, evidente, paralizado, donde intervienen distintas instituciones públicas y que lleva abandonado y paralizado con muchísimos problemas desde hace 18 años. O sea, que bueno, pues son estas cosas y evidentemente ya que pasaba el Pisuerga por Valladolid, pues aprovechaban para reclamar indemnizaciones de 2 millones de euros, reclamar otras indemnizaciones por daños y perjuicios, ¿no? Incluso daños morales de 10.000 euros por cabeza, reclamar el perjuicio que han tenido porque no han podido utilizar esas fincas, que es mentira, que todos sabemos que algunos las han utilizado y se han aprovechado de ellas. Bueno, pues ya os digo que independientemente de los tecnicismos que tiene el propio caso, ¿no?, y de lo que se trata, y que efectivamente yo estoy de acuerdo en que los propietarios legítimos y que de buena fe compran unos terrenos que luego, digamos, los ceden para un desarrollo urbanístico del pueblo, que es totalmente legítimo y además una conducta intachable, ¿no? Y que si se ha paralizado esa actuación, que quieran reclamar que finalice esa actuación, yo eso lo entiendo perfectamente y lo defiendo perfectamente. Pero, hombre, lo que no defiendo es que usted lo haga guiado por un anterior concejal, deprisa y corriendo, sin agotar la vía administrativa, con un pequeño papel de aquella manera cursado en agosto en el ayuntamiento para deprisa y corriendo meter una demanda pidiendo cosas que ni tan siquiera se habían reclamado, ¿no? Y que por lo tanto se estaba haciendo una derivación procesal para eso, ¿no? Para llegar a un final de legislatura y pegar el bombazo y hacer una utilización política de un asunto tan grave como el que ocurre en el polígono industrial, ¿no? Entonces, bueno, creo que la jugada a todas luces se ha visto evidente y claro, lo que no contaban es que les iba a salir tan mal, ¿no? Era con lo que no contaban, ¿no? Y ahora pues debe ser que a falta de polígono industrial pues nos metemos con los caminos, pero bueno. Si nos metemos con los caminos, pues a lo mejor nos tenemos que meter con todos, efectivamente, con todos. Incluso por aquellos que terminaron en empresas privadas y que al final tuvieron un puesto de trabajo por casualidad, ¿no? Mercedes, sin duda la jugada era una jugada maestra. Sí. Compro un terreno por X dinero y en el transcurso del tiempo, como no he podido realizar o vender para una industria, ¿no?, sacarle un rédito por un 500-600%, ¿no? A cuenta de los vecinos de San Martín de Valdeiglesias, que no se olvide, a cuenta de todos nosotros. Pero realmente me parece curioso, Mercedes, porque esto cuando se construye el polígono, no recuerdo el año, pero se basa en las normas subsidiarias del año 99. ¿Quién es el que aprueba estas normas subsidiarias? Pues yo creo que aprobarlas las aprobaría la corporación municipal, lógicamente, como corresponde, al menos la aprobación inicial y luego se mandan a Madrid. Pero yo creo que el responsable de esa propuesta de normas subsidiarias sería el propio Luis Lastras, ¿no?, que era el concejal de obras en ese año.
que vuelvo a repetir, yo de la historia que desconozco no hablo porque no la conozco. Yo en el año 99 no estaba aquí, pero yo creo recordar que el concejal de obras o era Luis Lestras o era Valentín Gómez. Pero vamos, pinto lo mismo. Quiero decir que es cierto que, bueno, que es posible que se tuviera un conocimiento del posible desarrollo urbanístico de las zonas de desarrollo urbanístico, no solo del polígono, sino de San Martín de Valdeiglesias. Y bueno, y a partir de ahí, pues a lo mejor hay que mirar quiénes son los titulares, ¿no? de todas esas zonas de desarrollo, ¿no? Ujú. Y que además, Mercedes, lo que es curiosísimo es, en el año 99 se aprueban las normas subsidiarias por una de las personas que además luego demanda aquí, que es Luis Lastras. Curioso, y a todos me imagino que nos gustaría saber es si esos terrenos se compraron sin haber aprobado anteriormente esas normas subsidiarias, o sea, a sabiendas de que esos terrenos al final iban a ser construibles para polígono Bueno, industrial. las sabiendas puede ser incluso antes de haberlas aprobado. Claro, claro, por eso, ¿no? Ujú. Sabiendo que yo voy a construir un polígono ahí, compro como un terreno rústico y al final lo convierto en un terreno para hacer un polígono o lo que sea, ¿no? Sería un dato importante, pero si ese dato se comprobará, Mercedes, estamos hablando de un grandísimo marrón. En el 2008 es cuando empiezan a llegar denuncias, porque para que todo el mundo lo entienda, el polígono industrial del SAU 5, los camiones no giran, porque a pesar de que ellos habían aprobado las normas subsidiarias, ellos ponen en marcha el polígono industrial, empiezan a construir calles muy estrechas y además no cumplen las normativas ni tan siquiera cumplen los lindes que tienen que hacer, por ejemplo, con la carretera 501, ¿no? Entonces, todo eso empiezan a llegar denuncias, que no sé decir de quién, pero paralizan todo el proyecto, ¿no? Se paraliza. Y ahora, años después, es cuando a ti te reclaman al Tino, al pueblo, 3 millones y pico de euros. ¿Ha habido alguna forma anteriormente, Mercedes, o ahora, de que esto no sea una cuestión de dinero, sino una cuestión de decir, vamos a poner en marcha esto, sino que alguien haya dado un paso al frente para decir, vamos a poner en marcha esto, ¿qué necesitamos? Conmigo no. Yo creo recordar que hubo una pequeña reunión, o creo que así me lo trasladó la teniente alcalde y concejal de obras, que hubo una pequeña reunión con ellos para ver si esto, pero yo creo que al final era todo producto de lo mismo, ¿no? Ese primer contacto, esa primera reunión, un escrito por registro, ¡zas! Demanda judicial, ¿no? O sea, yo creo que en realidad no hubo ninguna intención de llegar a un acuerdo con el ayuntamiento o de ver cuál podría ser la solución, sino que había más una intención de hacer daño al equipo municipal, al propio ayuntamiento, y si ya de paso, pues oye, pegábamos un pelotazo de dinero, pues ya era la leche, ¿no? Y además acabábamos la campaña electoral, pues, o sea, la legislatura iniciando la campaña electoral, pues con un bombazo, ¿no? Judicial frente al propio ayuntamiento, ¿no? Que al final hubiera sido un bombazo judicial contra ellos, que son los causantes de estas cosas, ¿no? Pero hombre, igual que no les dolió prendas en salir a decir que el castillo lo había perdido yo, ¿no? Cuando obviamente todo el mundo sabe que eso se trataba de una permuta perpetrada por José Luis García, que nunca ejecutó, ¿no? Para obtener la titularidad del castillo, y que la primera sentencia incluso sale en mayo del 2019 y la demanda se interpone en el 2018, ¿no? Pues tuvieron la poca decencia de salir diciendo, ¿no? La titular. Primero dijeron que era mentira y luego dijeron que en todo caso, si se había perdido la titularidad, la había perdido yo. Y en este caso, pues supongo que hubieran dicho exactamente, bueno, supongo no, estoy convencida que era un instrumento, pues, para hacer daño político y también para beneficio propio económico, ¿no? Y además cuantioso, ¿no? Tremendo. No sé si quieres hablar más algo del SAU 5, Mercedes, porque sí me gustaría dar la noticia y sobre todo un pequeño avance, porque os voy a contar ahora qué es lo que va a suceder. ¿Quieres hablar algo más del SAU 5, No, Mercedes? si quieres seguimos dando un avance del tema de Operación Pantano, Exacto. más que nada ¿no? por terminar pronto. Y sobre todo, Mercedes, porque quedan tan solo 40 días para esas elecciones municipales.
Y los vecinos, como he dicho, tienen una gran responsabilidad en las urnas, una gran responsabilidad para que dentro de 4, o sea, que durante 4 años gobierne, y lo digo muy claro y muy alto, tienen la opción de elegir corrupción o elegir San Martín, ¿no? Que avancen. Y es que me parece tremendo que una persona que tenga y que esté siendo investigado por 7 delitos o 6, el 7 de abril hace un post diciendo lo siguiente, Mercedes. Ante las mentiras que semanalmente vierten la no candidata del PP y su entorno de confianza más próximo, que me imagino que se referirá a mí y a alguno más, conviene recordarles varias cosas, ¿vale? Si algo queda claro en el informe de Guardia Civil, ¿me lo puedes dejar? Bueno, ahora lo digo yo. ¿Sí? Vale. Sí. Si algo queda claro en el informe de la Guardia Civil de Operación Pantano es que no ha habido enriquecimiento por parte ni de políticos ni de empresas. Es decir, nadie ha robado nada. Una pregunta, cuando él escribe esto, Mercedes, ¿él tiene conocimiento de lo que pone en ese informe? Bueno, como todos sabéis, y ya habíamos anunciado hace mucho tiempo, después de que se produjeran aquellos registros y aquellas detenciones el 15 de diciembre del 2021, es decir, que estallara lo que hemos venido a conocer como Operación Pantano, se llevan numerosa documentación, incautan dispositivos móviles, dispositivos informáticos, ¿no? Y como decía, pues lo que estábamos esperando todos era ese informe de Policía Judicial, un informe final que ya, digamos, atara, ¿no?, todos los informes previos que había depositado ya la Policía Judicial dentro de la instrucción, ¿no? Ese informe, con fecha de registro de entrada en el juzgado, se deposita el 8 de febrero, ¿vale?, del 2023, pero a las partes no se nos da traslado de ese informe hasta justamente los días previos a Semana Santa, ¿vale? Automáticamente, obviamente, antes de que, o sea, en el momento que se nos manda la diligencia diciendo que se ha presentado el informe por parte de la Unidad de Delitos Económicos, pues los abogados y representantes legales del ayuntamiento se personan en el juzgado para pedir el propio informe, ¿no? El abogado del ayuntamiento acudió en 2 ocasiones, o sea, antes de Semana Santa, ¿vale?, a solicitar el informe. Y el último día que estuvo, a las 2 de la tarde, le dijeron que todavía lo estaban foliando y que por favor se pasara el lunes de romería, ¿vale? Este señor hace esa publicación el sábado santo. Lógicamente, 8, 9, el sábado santo o el viernes santo, ya no recuerdo bien. Lógicamente, en el momento que hace esa publicación, estoy totalmente convencida de que era imposible leer este informe, ¿vale? Y esto es un extracto del informe final. Era imposible conocer el contenido de este informe, o sea, sus ojos no habían visto este informe porque todavía estaba depositado en sede judicial y no se había dado traslado a las partes, ¿no? Que a lo mejor alguien de oídas le había dicho algo, y lo digo por el contenido del mismo, de lo que aparecía ahí, desde luego una información, como suele ser habitual de él, de cacharro roto, ¿no? De teléfono roto, ¿no? Ahora bien, ¿qué dice este informe? Este informe, que yo sí que me lo he leído, no es un informe, o sea, no es un informe final a modo de ser un resumen de las investigaciones, ¿vale? Es el colofón de la investigación, es decir, es el que pone punto final a la investigación, pero, o sea, añadido a todos, y sobre todo al último informe, añadido a todos los informes que ya había presentado la Policía Judicial.
Dada la extensión del informe y la cantidad de hechos que se contienen en el mismo y de pruebas que se contienen en el mismo, yo te había pedido antes de empezar este programa que utilizar, ¿no?, un programa exclusivamente para hablar del contenido de este informe, ¿no? Pero bueno, para adelantar algunas novedades en el mismo, me llaman la atención varias cosas del informe. Lo primero, lo que decía, ¿no? Es un complemento y un punto final y colofón a toda la investigación de Policía Judicial respecto de la primera parte, es decir, de las diligencias penales 1097/2022. En segundo lugar, me llama poderosamente la atención que lo que acaba de concluir la propia Policía Judicial es que como resultado de toda la investigación producida y de todas las detenciones producidas con sus teléfonos móviles y todos los dispositivos incautados, no solo se han corroborado y se han probado todos aquellos indicios de los delitos que ya se le estaban investigando cuando estalla la Operación Pantano, es decir, en el 2021, sino que además se deben de añadir a esos delitos otros delitos nuevos. Es el caso de Mariluz Lastras, es el caso de Luis Haro, es el caso de Pablo Lastras, es el caso de Mónica Solano y es el caso de otras empresas, ¿vale? O empresarios. Y dice, no solo hay que añadir nuevos delitos a los ya investigados, sino que además hay que añadir nuevas personas investigadas por delitos, ¿vale? Por lo cual, de ahí se derivan, porque por eso digo que este informe tiene entrada el 8 de febrero en sede judicial, de ahí se deriva que el 15 de febrero se produjeran 5 nuevas detenciones. 5 nuevas detenciones que se añaden a las 17 del 2021. Otra de las frases que decía ahí el señor dice, Haro. te sigo leyendo, ¿me está? Sí, sí. Y este informe, a ver, que lo veo aquí. Sí. Y eso lo dice un informe que tras más de 3 años de investigación aún siguen buscando alguna prueba que sostenga que en algún momento existió una trama inventada y argumentada por aquellos que sí han tejido una red familiar y clientelar durante estos años de desgobierno. Sí. Cuando acaba el informe, ya en la parte final, la Policía Judicial hace incluso determinadas propuestas, ¿no?, a su señoría y al propio juzgado, ¿no? Y hay una parte notoria, ¿no?, que es lo que os acabo de decir, cuando señala: han quedado contrastados y corroborados los hechos expuestos ya en el primer informe, o sea, en el informe que se presenta del juzgado el 13 de diciembre del 2021, para los delitos y las personas investigadas en esa primera fase, y dice, no obstante, de la segunda fase de las investigaciones y como ha quedado plasmado en el presente informe, se dirimen nuevos delitos para los mismos investigados y otros delitos para otros nuevos investigados. Es decir, que añade delitos y añade posibles imputados. Y luego, donde decía ahí el señor Haro que se ha demostrado que no hay enriquecimiento, ¿no?, por parte de las personas ni de las empresas, fíjate que uno de los datos que llaman poderosamente la atención de este informe es cuando la Policía Judicial detalla, concreta y cuantifica el dinero que se ha transferido de los fondos públicos, ¿no? Y detalla y concreta esa cantidad en 1.628.897 euros.
1.628.897 euros. Ya detalla la propia Policía Judicial en esas transferencias, operaciones de fondos públicos, ¿no? A través hacia empresas o hacia determinadas personas, ¿no? Entonces, bueno, a mí me sorprende, sinceramente, cuando leí ese post del señor Haro, lo primero que se me vino a la cabeza fue, sin haber tenido conocimiento de este informe, ¿no? Pero sí a la luz de todas las actuaciones que se habían cursado hasta la fecha y que yo desde luego he tenido la santa paciencia de leérmelas todas, lo primero que se me vino a la cabeza fue qué imprudencia la suya, qué imprudencia la suya. Y desde luego, después de haber leído este informe final que se añade a los anteriores, ya no me viene prudencia a la cabeza. O sea, ya lo que me viene es una temeridad total y absoluta. Si lo está haciendo desde el desconocimiento, pues me parece temerario. Y si lo está haciendo con total propósito para engañar a los vecinos nuevamente de cara a las elecciones, pues entonces me parece de una sinvergonzonería poderosa, ¿no? Pero bueno, esto es aquí, como te decía, hay muchísimo contenido en este informe. También me ha sorprendido un asunto muy delicado que se corresponde con la investigación que se ha hecho a mis concejales, incluso a miembros allegados a mis concejales, con la intencionalidad de echar abajo el equipo de gobierno. Eso me ha llamado poderosamente la atención y creo que son datos que deben conocer los vecinos para que conozcan el tipo de política que se practica y que se ha practicado en la presente legislatura, ¿no? Para luego decir eso del mini equipo de gobierno y los concejales se te van, me parece poderosamente la atención y creo que son informaciones casi me atrevería a denominar mafiosas, y creo que los vecinos tienen que ser conocedores de este tipo de artimañas, ¿no? Para que vean, bueno, pues la clase de políticos que se presentan a las próximas elecciones. Y que nos han estado gobernando, que nos han estado gobernando durante los años muchísimos anteriores, años. O sea, efectivamente. Mercedes, con todo lo que me has contado, voy a leerte los delitos por los que estaba siendo investigado antes de conocer este informe final de Policía Judicial. Luis Haro, el candidato, que además me parece tan irresponsable que Lobato y José Luis dieran un paso adelante para apoyar esta candidatura, tremendo. Pero los casos que se le estaban siendo ya investigados antes del informe final de Policía Judicial era prevaricación, falsedad documental, fraude a la administración, fraude de subvenciones, omisión del deber de perseguir delitos y delitos contra la ordenación del territorio. ¿Nos estás diciendo que suma más delitos a estos? Sí, dentro de este informe le suma uno más, que es la malversación. Malversación de fondos habría que sumar de caudales públicos. Sí. Tremendo. Mercedes, me imagino que hay a Mariluz Lastra se le suman 4 más, a Pablo Lastra se le suman 2 más, a Mónica Solano también, al ingeniero Zapata se le suman también creo que 2 más, o sea que sí. Tremendo. Bueno, ¿lo dejamos ahí? Lo dejamos ahí, si queréis la semana que viene ya profundizamos. Además quiero que me dejes un momento el tomo, porque así lo pueden ver en este plano mejor. Este informe, como pueden ver, informe final de Operación Pantano, este tomo pertenece a uno de los 4 o 5 tomos, ¿cuántos son? Yo creo que son 6, por lo menos. 6 tomos de unas 6.000 páginas aproximadamente. Aquí solamente podemos leer las 500 páginas que en este momento tiene Mercedes. O sea, son 6.000 páginas lo que Policía Judicial ha entregado en el juzgado para decir lo que dice Luis Haro, que realmente aquí no hay nada, que es todo una mentira de la alcaldesa Mercedes Zarzalejo, que interpuso siendo concejal de oposición en el año 2019. La semana que viene profundizaremos en ese informe de la Fiscalía Anticorrupción, ese informe final, pero no olvidéis tampoco que esta es una de las primeras causas que ha dejado abierta otras causas más que se están investigando, con lo cual es muy probable y muy posible que se añadan y se sigan sumando más delitos y más causas a todo esto, con lo cual totalmente irresponsable presentar una candidatura donde el cabeza está siendo investigado por multitud de delitos.
Mercedes, citado para la semana que viene este tema, el informe final de Operación Pantano, gran programa y seguro que muy interesante para todos, sobre todo para tomar una decisión ese 28 de mayo. Pero sí me gustaría, Mercedes, que el otro día Isabel Díaz Ayuso presentaba a todos los candidatos de la Sierra, la que nos influye, de la Sierra Oeste, Sí, donde Aránzazu presentó a nuestra daba querida ese paso Arantxa. adelante Sí, y bueno, ya la gente está esperando conocer a los candidatos. y Yo no te... los conocerán muy pronto, muy pronto. Lo que pasa que yo creo que era rigor y decoroso, que obviamente había que esperar a que la propia presidenta del Partido Popular de Madrid presentara a la candidata a la alcaldía, para después que la propia presidenta local pueda presentar al conjunto de la candidatura, ¿no? Entonces había que esperar esta semana y en pocos días conoceréis el equipazo que acompaña a Arantxa. Isabel Díaz Ayuso en ese acto nombró el número 2. No nos nombrarás tú el número 2. No lo voy No, a nombrar. no te voy a apretar, no No, quiero no, nombres, no. Mercedes, pero Hay que esperar. sí quiero que tú que conoces a todos los candidatos ya, Mercedes, que me dieras una valoración del equipo que acompaña a Aránzazu. Pues a mí me parece un equipazo, sinceramente. Me parece un equipo además de un nivel más alto que incluso el municipal, ¿no? Está compuesto, por supuesto, las cuatro primeras cabezas son personas muy formadas, muy preparadas, con perfiles distintos. Se conjuga experiencia con juventud. La lista se completa con personas también que han tenido, que rescatamos, ¿no? De otras andaduras, ¿no? Del propio Partido Popular, para que también haya un ingrediente de experiencia política con gente que da por primera vez ese paso hacia la política. También hemos querido que en la propia candidatura estén representados lo que a mí me parece que son los pilares esenciales de este municipio, tanto territorialmente hablando como económicamente hablando, ¿no? Me refiero que hay comerciantes, hay empresarios, hay gente profesional liberal, tenemos gente que son muy representativos de Costa de Madrid, muy representativos de Javariega, de Javacruz, de Veracruz. O sea, yo creo que es una lista al final en su conjunto que representa todo lo que es San Martín, no solo el casco urbano, sino todo lo que es San Martín, los principales sectores económicos de San Martín de Valdeiglesias, ¿no? El sector turismo, conjugando perfiles muy dinámicos, muy de raíz de San Martín, con otros perfiles profesionales, ¿no? Y bueno, mi resumen es que estoy muy satisfecha con la candidatura y creo que es una, por no decir, no quiero menospreciar a nadie, ¿no? Y con total respeto, pero creo que es la mejor candidatura que presenta el Partido Popular unas elecciones municipales en San Martín de Valdeiglesias. Y que hará un gran trabajo durante los 4 años que estoy convencido que Aránzazu se proclamará como alcaldesa. Mercedes, esta mañana ha saltado una bomba que además no teníamos ni idea. No lo voy a decir yo. Háblanos. Sabemos que Mercedes Zarzalejo ha sido candidata durante 4 años en San Martín de Valdeiglesias en oposición, del 2015 al 2019. En el 2019 se hace con la alcaldía de San Martín de Valdeiglesias gracias a Javier Romero a la candidatura de UCIN, que le da el apoyo. Y hace poco nos anunció que no se presentaba como alcaldesa y que obviamente iba a tener una retirada, pero que iba a estar ahí en primera fila apoyando a todo el equipo de Aránzazu. Mercedes, cuéntanos, futuro. Bueno, hoy ha salido lo que tú dices, ¿no? El Partido Popular de Madrid ha sacado una nota de prensa, ¿no? Donde el futuro, tal como lo esperamos, ¿no? Pues es que la próxima legislatura, pues seré diputada de la Asamblea de Madrid.
dentro de esa lista, de esa candidatura que acompañamos a la presidenta, ¿no? Al liderazgo de Isabel Díaz Ayuso. A partir de ahí me consta que es un trabajo muy diferente, ¿no? Por lo menos el asambleario, pero bueno, vamos a empezar por ahí, ya que la propia presidenta ha confiado, ¿no? En mi persona y como ella decía, pues quería que el mundo del municipalismo estuviera representado en la Asamblea de Madrid, que hubiera representantes de esta zona, ¿no? Para que en la Asamblea de Madrid hubiera alguien ¿no? Presente y de los problemas, ¿no? Que pueda repercutir y que pueda tratar los problemas de esta zona. Y obviamente pues muy agradecida, muy entusiasmada por su confianza. Bueno, y haremos un trabajo digno, ¿no? De su mano, acompañando a todo el grupo parlamentario. Además, bueno, ya a lo largo de hoy, pues imagínate muchas llamadas, muchos mensajes de compañeros, o sea, de futuros compañeros que vamos a estar ahí en el grupo de la asamblea, ¿no? Pues todos ellos conocidos, todos ellos queridos, a los que además tengo y me tienen un aprecio mutuo. Por lo tanto, bueno, pues ante estas nuevas etapas siempre hay unos nervios de que no sé cómo va a ser esto y por otra parte, pues también hay, claro, ilusión, ¿no? Y un nuevo reto que afrontar. Sí que, bueno, te quedas ahí un poco como con el miedo, ¿no? De cómo es esto, pero bueno, luego me quiero tranquilizar y decir, tampoco fui nunca profesora de universidad hasta que llegué el primer día y me tocó dar una clase en un altillo con 400 alumnos, ¿no? Y estaba cobardadita yo sola y tampoco fui nunca alcaldesa y llegó ese primer momento, ¿no? Entonces, bueno, pues si Dios quiere y la cosa va bien y el resultado electoral es el que esperamos, pues estaremos ahí, ¿no? Junto con la presidenta, de su mano y aprendiendo, lógicamente, mucho de ella y de todos los diputados que tienen una gran experiencia, ¿no? En el Parlamento Autonómico. Tres cosas, Mercedes. Primero, enhorabuena. Enhorabuena, porque además sé que lo vas a hacer de lujo tal y como te hace, porque no hace falta saber de algo, sino poner intención, ganas y trabajo para que todo salga bien, ¿no? Y tener voluntad. Eso es lo principal. Nuestra más sincera enhorabuena. Segundo, acabas de joder la argumentación a muchos y sobre todo a ese que en las radios y por privados va diciendo que te habían echado del Partido Popular y ahora te posicionas como diputada. Y tercero, agárrense porque San Martín de Valdeiglesias va a estar efectivamente, si todo sucede como debe y debería suceder, va a ser el top top. O sea, yo me imagino Aránzazu como alcaldesa de San Martín de Valdeiglesias, apoyada directamente desde la Comunidad de Madrid por Mercedes Zarzalejo. O sea, creo que es el momento de realmente el futuro de San Martín de Valdeiglesias. Se te olvida que en la Asamblea en los últimos años, no he visto las listas del PSOE, pero creo que se postula en un 19-20, hay otro diputado de San Martín de Valdeiglesias que es José Luis García. La verdad es que la pelea se me hace muy interesante. Se hace interesante y con ganas, además, ¿no? Con ganas de A ver si le levantas buenos dolores de cabeza allí en la asamblea, ¿no? Como decían las radios. Con ganas de ganar. Bueno, Mercedes, muchísimas gracias por traernos toda la información que hoy nos has dado. La semana que viene nos vemos en este especial Operación Pantano, informe final de la Policía Judicial, que hablaremos de todo ello. Y nada más que decirles que además después el plató se convertirá. Hay otro tema que hablaremos de Operación Pantano, pero además, antes de dar paso a todos los candidatos de Aránzazu para que pasen por este estudio para hablarnos de sus proyectos, de sus cosas, ¿no? También queremos traer a Javier Vasallo, que lleva la defensa de todo el caso, que creo que nos va a poder conceder una entrevista para que todos ustedes conozcan y además conozcan de primera mano cómo va todo el tema de Operación Pantano.
Pero sin más, Mercedes, gracias y de nuevo, enhorabuena porque te veremos ahí en la Asamblea de Madrid como diputada. Enhorabuena, Mercedes. Gracias a vosotros. Nos vemos la semana que viene. La semana que viene en ese especial. Y a todos ustedes, ya saben, el martes que viene nos vemos aquí en Al Otro Lado del Pantano. Especial informe final de la Policía Judicial. Aquí, únicamente aquí, en redes sociales, y después lo podréis oír a través del canal de ebooks en ese podcast. Sin más, gracias por estar en esta tarde de martes 18 de abril y nos escuchamos y nos vemos el martes que viene aquí en Al Otro Lado del Pantano con Mercedes Azalejo.